Buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Unos minutos antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10, en un día en el que pasaron muchas cosas. En un ratito les vamos a contar, finalmente se presentó el presupuesto 2014. El presupuesto es la ley de leyes, es la ley principal con la cual va a gobernar el Estado el año próximo. Se presenta siempre el año anterior y ahí se sabe, bueno, cuánto se va a recaudar, cuánto se va a gastar, las proyecciones económicas que hace el gobierno, cuánto asigna a educación y cuánto asigna al pago de la deuda. Bueno, en un ratito les vamos a contar algunos números sorprendentes que indican que el presupuesto es un dibujo de campaña, no resiste el menor análisis, pero es interesante ver algunos detalles de ese dibujo porque seguramente van a generar mucha polémica en los próximos días. Por ejemplo, hay una proyección de cuánto va a estar el dólar, cuánto va a ser el crecimiento, cuál va a ser la inflación el año próximo, el 2014, y acá hay un interrogante muy grande sobre hacia dónde va la política económica después del 27 de octubre, después de las elecciones. Así que lo que diga el gobierno ahora, ustedes podrán decir, bueno, no tiene mucho valor, porque va a ser otro capítulo después de la elección. Es cierto, pero bueno, el gobierno de alguna manera está anticipando qué está previendo de algunas variables económicas claves para el año próximo. También vamos a hablar en un ratito con dos empresarios sobre si el poder económico acecha, presiona y quiere que Cristina se vaya antes del poder. Porque ha habido distintas denuncias en los últimos días, no solamente del kirchnerismo, de la propia Cristina, los movimientos destituyentes, sino también de Elisa Carrió, que dijo, sí, acá hay un círculo rojo, un grupo del poder económico que quiere que Cristina se vaya antes. Y para eso utiliza la interna del PJ y está apostando a otro candidato como en su momento pudo haber apostado a Kirchner o antes a Menem. Así que en un ratito nos vamos a meter de lleno en ese tema. También, ¿qué pasa con la interna K por inseguridad? Sigue caliente, cada vez más caliente la interna kirchnerista por la inseguridad. Hoy pasaron varias cosas. Mañana asume Alejandro Granados, el sheriff, que viene con estilo mano dura, el intendente de Ezeiza. Hay alegría en la fuerza policial en la provincia de Buenos Aires, creen que va a movilizar muchas cosas, que va a darle un impulso, que va a haber más patrullaje, más policías en las calles, pero al mismo tiempo el kirchnerismo se quedó en un lugar incómodo, porque esto de la mano dura también genera, bueno, desandar el camino del garantismo, de los derechos humanos, así que hoy van a ver la foto de Scioli con el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, bueno, propendiendo por el desarme, porque es otra cosa que se estuvo discutiendo en las últimas horas. Parece que el que no tiene un arma en su casa es un blando. Alejandro Granados, que reconocía que tenía armas en su casa. Hugo Curto, el intendente 3 de febrero, que salió a hacer allanamientos y que dice que tiene un arma también en su casa y sabe disparar. Bueno, se ha dado la sensación a la gente, como si fuera esto Estados Unidos, que si no tenés un arma, sos un flojito. Y bueno, hoy me parece que hizo una buena señal Daniel Scioli, bueno, reinstrumentando el plan que el propio gobierno había llevado adelante en los últimos años de desarme, es decir, promocionando que no hay que tener armas en las casas. A ver, antes de meternos en todos esos temas y discutir un poquito hacia dónde va Cristina o hacia dónde puede ir después de octubre y qué está pasando con el poder económico, algunos datos importantes les decía que ocurrieron hoy. El gobierno presentó el presupuesto 2014. Estuvo Hernán Lorenzino en el Congreso junto a Axel Kicillof, la plana mayor del Ministerio de Economía, y presentaron el presupuesto. Y las principales proyecciones económicas, nosotros ayer habíamos dado un anticipo de lo que era el borrador del presupuesto 2014, pero a la noche, a la medianoche, cuando ingresó, antes de ingresar el presupuesto, los números que ya tenía en la Comisión de Presupuesto y Hacienda fueron cambiados. Algunos numeritos fundamentales. Porque hubo algún llamadito, fundamentalmente del hombre fuerte de la economía, Guillermo Moreno, que había algunos datos de ese presupuesto que no le gustaban. Y entonces los datos finales que hoy presentó Lorenzino fueron estos. Crecimiento del 6,2% para el año próximo está previendo el ministro de Economía. El gobierno está previendo un crecimiento muy elevado para el año próximo, 6,2%. Solo en un escenario electoral se puede entender que el gobierno ponga un crecimiento tan elevado para el año próximo. Nosotros habíamos dicho que el número original es 5,9, que ya era elevado, bueno, le pusieron 6,2%. Dólar promedio de 6,33.
promedio en el año está previendo el gobierno. Acá hay un gran interrogante, depende de lo que pase después de octubre, que haga Cristina. Si Cristina sigue con la política, ahora van a ver lo que pasó hoy con las reservas, una fuerte caída en las reservas porque se pagó un bono en dólares. Pero si Cristina sigue con la política, se me va achicando cada vez más las pilitas de dólares de la reserva y cada vez emito más pesos, este dólar oficial de 6.33 promedio el año próximo, lo oficial, es puro dibujo. Depende de qué hace Cristina después de las elecciones. En el presupuesto del gobierno, el dólar promedio es 6.33 el año próximo, pero a fin de año, fin de 2014, lo están previendo a 6.94, casi 7 pesos a fin del 2014. Pero insisto, esto depende de qué haga Cristina después de las elecciones, ahora en un mes y medio. Porque todo esto puede ser el número del dólar para el año que viene, o puede ser que no. Depende de qué haga el gobierno. Si sigue en este ritmo, va a ser difícil que sean estos los números del dólar oficial el año que viene. E inflación, esto, bueno, hoy recibió una fuerte reacción de la oposición. La inflación prevista por el gobierno para el año próximo, 10,4%. Un número totalmente dibujado. 10,4% de inflación es lo que prevé el gobierno para el año próximo. Yo les había contado que en el borrador original del presupuesto figuraba una inflación un poquito más alta, 12,8%. Bueno, acá llamó Moreno y dijo, no, muchachos, ¿qué están haciendo? Están subiendo mucho el número de inflación. Bueno, 10,4%, igual que el dibujo de todos los años anteriores, en los cuales el INDEC pone siempre una inflación entre el 9 y el 10%. Cuando vos haces un presupuesto, es decir, planificás cómo va a gastar el Estado argentino en base básicamente a este dato, que la inflación el año próximo va a ser del 10%, estás dibujando todo el presupuesto. Porque si la inflación después es del 20, del 25%, como ha ocurrido en los últimos años, se te incrementan fuertemente todos los ingresos. Toda la recaudación se incrementa porque estás recaudando más. Y también se te incrementan los gastos, porque bueno, le podés dar un aumento el año próximo a los empleos públicos del 10%. Te queman la Casa Rosada. Es decir, los aumentos en los últimos tiempos son del 20, del 24%. Entonces, este es un dibujo sobre el cual se dibuja todo el presupuesto que se arma después. Ahora, veamos algunos numeritos, los secretos del presupuesto. Insisto, como nunca antes, el gobierno se ve en la necesidad de presentar un presupuesto en plena campaña electoral. Y encima, ahora se los va a contar Diego Genú, está urgido de que esto salga con fritas, salga de manera express, lo antes posible, incluso antes del 27 de octubre. Porque está viendo que hay una fuga de diputados del kirchnerismo al Frente Renovador de Massa, entonces ni siquiera quiere esperar a discutirlo después de la elección, en noviembre. Quiere discutirlo ahora porque no está seguro de la cantidad de diputados que va a tener después del 27 de octubre la bancada del kirchnerismo. Bueno, ¿qué pasa con los números, los dos números básicos del presupuesto? Yo hago un presupuesto público y quiero saber cuánto voy a recaudar, cuánta guita le va a entrar al Estado y cuánto voy a gastar, cuánto voy a devolver a la sociedad de los impuestos que recaudé. Fíjense estos números. Si uno se guía por este presupuesto, Cristina el año que viene tiene que hacer un ajuste fiscal muy fuerte. Lo que Cristina dice que no va a hacer, el presupuesto, según este presupuesto, Cristina el año que viene hace un ajuste fiscal fuerte. ¿Por qué? Porque según el presupuesto, la recaudación el año próximo va a crecer 27% y el gasto va a crecer mucho menos, 19%. Es decir, según este presupuesto, lo que recauda el Estado va a ser mayor en términos de crecimiento que lo que gasta, lo que vuelve a la sociedad. Y fíjense, cuando uno desagrega los gastos, en qué va a gastar el gobierno el próximo año si se ciñe al presupuesto 2014. En promedio, lo que decía, el gasto total, 19,2%. Este es el gasto total promedio. Ahora, hay algunas áreas que es un dibujo total, no pueden, si este es el número, bueno, hay que ya estar denunciando que se viene un ajuste, por ejemplo, en transporte. El Ministerio de Interior y Transporte tiene un aumento de solo el 3,9% de su presupuesto. Lejísimo frente a una inflación del 20-25, es decir, un ajuste real enorme. Si este fuera el número real, Randazzo tiene que renunciar, pues no le van a dar presupuesto. Pero todos saben que esto es un dibujo. En el Ministerio de Seguridad, área clave, donde todo el gobierno está diciendo hay que volcar fondos a seguridad y demás, el crecimiento del gasto es solo del 11%, 12%. Muy por debajo de la inflación real y muy por debajo del promedio del gasto total. En el Ministerio de Educación el crecimiento es 18%, en salud 10%,
Esto es un ajuste real, descontada la inflación. Si este fuera el plan de ruta del gobierno para el año próximo, está haciendo un ajuste con el Ministerio de Salud. Bueno, lo mismo con el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene un poco más de gasto, casi 20%, pero por debajo de la inflación. Y fíjense este número. Lo único que realmente crece de manera exponencial en el gasto del presupuesto del año próximo son los servicios de la deuda. 73% de aumento. El gasto promedio crece 19%, el gasto en seguridad crece 11%, el gasto en salud crece 10% en el presupuesto y los servicios de la deuda crecen 73%. ¿Cómo se explica esto en un año donde supuestamente no había grandes vencimientos de deuda? Que el gobierno incluyó en el presupuesto el pago del llamado cupón PBI, es decir, está incluyendo que este año se va a crecer más del 3% y por eso en el 2014 el gobierno le va a pagar a los acreedores alegremente 4.000 millones de dólares. Y eso dispara los servicios de la deuda el año próximo. Los intereses y el cupón PBI, que es como pagar más intereses a los acreedores. 73% de aumento los intereses o los servicios de la deuda el año próximo. Por suerte, todo esto es un dibujo. Quiero creer que es un dibujo, que es algo que terminaron de dibujar entre Lorenzino, Axel Kicillof y algún llamadito que llegó desde la Casa Rosada. Porque si este fuera el plan de ruta del gobierno para el año próximo, se viene un ajuste fiscal muy fuerte, se viene gasto insuficiente en transporte, gasto insuficiente muy por debajo de la inflación en seguridad y todo lo que recaude de más el gobierno va a pagar servicio de la deuda. Así obviamente el gobierno no va a ganar nunca más otra elección. Bueno, ¿por qué hicieron este dibujo? Es un interrogante. Dibujaron números positivos en la proyección, crecimiento del 6%, inflación solo del 10%, y después se mandaron un dibujo respecto a los gastos del Estado que no tienen nada que ver con la realidad. En un ratito vamos a hablar con Luciano Laspina, uno de los economistas del PRO, favoritos de Mauricio Macri, para hablar un poquito qué está pasando con la economía y las tareas pendientes que hay después de octubre, después de la elección. Y vamos a hablar también con Marcelo Fernández, está llegando José Ignacio de Mendiguren, para discutir lo que le decía, si el poder económico le está haciendo un cerco a Cristina y quiere frenarla antes de que cumpla su mandato el próximo 10 de diciembre del 2015. La otra noticia económica del día, importante, tiene que ver con las reservas. Las reservas del Banco Central son los dólares que hay en el Banco Central para respaldar los pesos que hay circulando. Desde el 2010, parte de las reservas se usan no solamente para respaldar los pesos que circulan, sino también para pagarle deuda a los acreedores. Argentina, cada vencimiento de deuda, de bonos en dólares, los paga con los dólares de las reservas. No tiene crédito para refinanciar esos vencimientos, los paga con dólares de las reservas. Hoy hubo un vencimiento muy importante de 2.070 millones de dólares del llamado Bonar 7, el mayor vencimiento de este año. Hoy 2.070 millones de dólares se le puso en las cuentas de inversores, de ahorristas locales y extranjeros. Bueno, ¿cuánto de eso quedó en el sistema financiero y cuánto se fue a los colchones o se fugó al exterior? Se fugaron 1.350 millones de dólares. Hoy se pusieron 2.070 millones de dólares a los acreedores y 1.350 millones de dólares, ¡pum!, se fueron. Se fueron a los colchones o se fueron al exterior. Por eso hoy las reservas cayeron 1.350 millones de dólares. Hoy las reservas estuvieron en 35.230 millones. Un nivel de reservas que es 12.000 millones de dólares menos de cuando se puso el cepo en octubre. Y si uno compara frente al dato de diciembre del 2010, cuando se alcanzó el pico de las reservas, son como 17.000 millones de dólares menos de reservas. Fíjense lo que ha pasado entre ayer y hoy. Lo que les decía, ayer las reservas eran de 36.600 millones casi, y hoy cayeron a 35.231 millones de dólares. Es decir, una caída fuerte que tiene que ver con que gran parte de lo que se pagó de este bono, en vez de quedar en el sistema, en vez de quedar depositado en las cuentas de los ahorristas, se fugó directamente a los colchones o al exterior y eso provocó una fuerte caída en las reservas.
Vamos a discutir qué pasa con el poder económico. ¿Hay un poder económico que quiere devaluar? ¿Hay empresas poderosas que quieren ponerle un límite después de la elección a Cristina y obstaculizar que pueda llegar a diciembre del 2015? Lo discutimos en unos segundos con Ignacio de Mendiguren y con Marcelo Fernández.